Bueno, muchas gracias nuevamente a quienes se repiten este ciclo, por primera vez esta película, y a quienes han venido por primera vez. Esta película es de 1985. Enrique Lihn la hace, me podrán corregir después, voy a preguntar, pero entiendo, y por lo que he leído, junto a Carlos Flores, y es el segundo registro que se puede ver del trabajo de Lihn, el trabajo audiovisual. Antes hizo Adiós a Tarzán el año anterior, y para esta ocasión invitamos a Andrés Flori, quien es editor y director en la editorial Overol, sí, lo digo. Y bueno, en la editorial Overol han editado muchos libros de Lihn, libros póstumos, entiendo, y recopilaciones. Y bueno, Andrés también está trabajando en este momento también en una edición de ilustraciones de Lihn. Así que, bueno, muchas gracias por venir, por acompañarnos en esta última sesión que vamos a hacer acá. Y bueno, primero quería hacerte una pregunta bien amplia, porque habíamos conversado nosotros sobre, obviamente, la invitación para venir y todo, pero ¿qué te pareció la película? Quería preguntarte, de verdad, porque no sí, no hemos conversado tanto para poder conversar ahora. Y la otra sesión ha sido bien de cine, como hablar de las películas primero, después vamos hablando de otras cosas. Pero bueno, tú me habías dicho igual que no era tanto tu tema, por lo mismo te quería preguntar así abiertamente, como que ya la habías visto antes de que conversáramos. No. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, me gusta mucho la colaboración que se está dando entre la Fundación de Enrique Lihn y Nemesio Antunes. Me parece que es una colaboración que le da continuidad un poco al trabajo que hicieron en vida, ¿no? O sea, que esta película refleja y que tiene mucho que ver con la amistad y con la disolución un poco de los órdenes, de las jerarquías, de las disciplinas y de un poco una fusión creativa que trasciende todo eso, ¿no? Claro. Yo no había visto completa la película hasta que me la hicieron llegar antes. Esta es la segunda vez que la veo. Yeah. Y me parto por excusarme, yo no soy alguien que sepa mucho de cine, yo tenía 3 años cuando se filmó esto. Pero lo primero que podría comentar es que es segunda vez que la veo en distintas circunstancias y me sigue pareciendo escalofriante, ¿no? O sea, es muy simpática hasta que deja de serlo, ¿no? No sé si seré yo que ando sensible, digamos, pero me parece que los restos de esta película son restos, es restos de un archivo que poco a poco ha ido saliendo a la luz. Nosotros en la editorial hemos hecho algunas ediciones también a partir de restos textuales, ¿no? Y me parece muy interesante que una película inconclusa o que materiales de este tipo que están saliendo de un archivo que todavía es muy amplio y no se conoce en su mayor parte, sean digan tanto hoy, ¿no? Sigan diciendo tanto hoy, y cómo, bueno, la efeméride también es significativa, ¿eh? O sea, que esta película la estemos viendo cuando se están por cumplir 50 años del golpe, con todos los relatos que se están, digamos, en disputa, me parece muy... O sea, deberían guardar una copia en el Museo de la Memoria. Me parece a mí que hay que complejizar un poco la idea que tenemos de memoria y este tipo de registro, este tipo de fantasías que parecen muy lúdicas, que parecen muy inofensivas hasta cierto punto, me parece a mí que retratan mucho más el horror de la época que otros discursos
que son más directos, más panfletarios o más que intentan hablar de la realidad, por así decirlo, de manera más directa. Porque acá se cuela, digamos, la violencia de maneras mucho más inesperadas, es como un sueño, ¿no? Es como... Claro. Entonces, esas son mis primeras impresiones, como me remueve mucho y me impresiona mucho el efecto que puede tener este material siendo una película, digamos, que sigue algunos, hasta donde yo entiendo, como un tipo de cine que como el de Raúl Ruiz, digamos, que no estaba hecho a partir de un conflicto central, ¿no? que va de alguna manera hilándose a medida que se hace y que está sujeto completamente a sus circunstancias y a la disponibilidad de la gente que participa, ¿no? Sí. O sea, si hay un cura que habla en latín es porque Lin era amigo de Joaquín Allende, ¿no? Felipe Allende, perdón. El hermano. Eso. Felipe Allende. Hay muchos personajes, o sea, David Turkeltaub, que todos están fuera de sí mismos, ¿no? Nadie se interpreta a sí mismo. Entonces, la aparición de Nemesio Antunes me parece increíble. O sea, el humor que tuvo para ser de piloto nazi, ¿no? Perdido en el tiempo. Claro. Y cómo esa aparición como que pareciera ser muy como loca, simpática, también te habla un poco de la manera que tenía Lin de ver la situación, ¿no? Como de estas cosas, como dicen una parte, como las cosas cambian pero muy superficialmente, ¿no? O sea, no me acuerdo cómo lo dice específicamente. Hay algunas frases que son como que parecieran de artículos de él o de poemas o de, ¿no? Como que Sí. se mezcla todo. Y aún así es difícil con el montaje de la película porque se nota y además la cinta que tenemos es una copia y ¿De dónde viene esta copia? está así. Según entiendo, quizá Guillermina me puede dar la... Sí, Andrea Lin nos facilitó la copia. Pero está así, o sea, esa cinta está así, o sea, todo esas como... O sea, me parece un milagro en todo caso, o sea, Sí. me parece que Entonces, se rescató mucho. Claro, y hay audio puesto encima, que probablemente se grabó después, Sí, claro. que no coincide además Sí, con... sí. Y bueno, estos personajes siniestros también como que se parecen cómicos al principio, estos como ratones secuestradores. Sí, Mickey Mouse, ¿no? Sí. O sea, no es casual tampoco que sea Mickey Mouse para el autor de Batman en Chile. O sea, también tiene un imaginario ahí con representar, digamos, de dónde viene esa violencia también. Claro. O sea, Y te quería preguntar porque en Adiós a Tarzán, que es la película anterior, también bastante, quizás con una narrativa más clara porque se concluyó la película, claro. Sí. Que hace referencia al actor que había fallecido ese año, un poco antes, que hacía de Tarzán en las películas gringas, y hacen un funeral y todo lo tiran en un ataúd al río Mapocho. Lin, aparece su personaje Gerardo Pompier en ese video y en este. Sí. Y bueno, yo no soy conocedora de tanto de Lin, entonces quería preguntarte y para que nos contaras un poco como esa representación visual ya de... Yo sé que había hecho otras como unos happenings, unas cosas así medias artísticas fugaces con este personaje también, digo, ya retratado físicamente, pero lo crea para su literatura, o sea, quería igual que nos contara un poco de ese personaje y cómo en su literatura y cómo se representa acá también. Bueno, ese personaje lo creó Lin con Germán Marín antes de la dictadura, en una revista que se llamaba Cormorán, que dirigía Lin con Germán Marín durante la Unidad Popular. Y crearon este personaje que es como un vejestorio, digamos, que representa casi lo contrario de lo que fue Lin, digamos. Y luego Lin retoma el personaje, justamente, claro, aparecen sus dos novelas, sus dos novelas posteriores a Batman en Chile,
Y hace también, claro, un happening que después se convierte en libro con Eugenio Tittborn y vuelve a aparecer en estas películas. Entonces, claro, hay una lectura que uno puede hacer de las películas, por así decirlo, sin tener esa información. O sea, uno puede ver este personaje como en sí, por así decirlo, pero también si uno se va adentrando en las rimas internas que tiene la obra de Lin, ¿no? En los distintos formatos, en los distintos medios con los que trabajó, claro, se vuelve muchísimo más denso y más significativo. En este caso, por ejemplo, que Pompier esté representado por otro actor, ¿no? En vez de, porque siempre tengo entendido, yo no, por supuesto no estuve en la presentación, pero que era el mismo Lin el que se transformaba, ¿no? En este caso como que logró desdoblarse un personaje que logra parecerse mucho a Lin, Sí. ¿no? Y Lin hace claro, de otro, con esos rulos así, que ahí es impresionante realmente. De otro personaje excéntrico, Sí, además de... sí. Entonces, es muy interesante cómo arma una obra así como total dentro de que idealmente, claro, sería... alguien tendría que tener la paciencia para verlo todo, ¿no? Leer las novelas, ver la película. También tiene mucha relación esta película, yo creo, con el libro El Paseo Humada, sobre todo por el retrato de la mendicidad que de alguna manera, por eso digo, el tema de la memoria es súper importante, porque hoy en día mucha gente tiene el relato de los años de dictadura como poco menos que años en los que hubo una especie de salvataje económico de Chile después del desastre de la Unidad Popular, y no fue así, ¿no? Entonces, este tipo de verdades que plantea la ficción me parece muy significativa en ese sentido. Sí, quería comentar igual que los personajes que aparecen acá, muchos, si no me equivoco, uno de los que se tienen rato al principio como de este matrimonio, ese uno es Germán Marín, ¿no? No sé si está Germán Marín. No, Hugo Marín. Hugo Marín, perdón. Yo quería confirmar si era Hugo Marín. Sí, es Hugo Marín. Es impresionante, Hugo Marín. Sí. ¿No? Porque también aparece en Adiós a Tarzán. Sí. Y bueno, en Adiós a Tarzán aparece a Hugo Marín lo alcancé a conocer, tuve la suerte de conocerlo. Sí. Y aparece un montón de artistas, y también acá, obviamente, pero él estaba haciendo las relaciones. Por ejemplo, aparece en la Adiós a Tarzán en el 84 Gracia Barrio, acá ya en el 85 aparece Nemesio. Eran artistas además que estaban volviendo del exilio. Esos años, 83-84, estaban volviendo del exilio y no sé qué piensas tú o qué estaba haciendo Lin en este contexto, porque se estaban haciendo, para mí este ya un video experimental que estaba haciendo Lin con reunir a todos estos artistas y quizás este espacio cultural que no se había tenido durante toda la dictadura hasta ese momento, que todavía estábamos en dictadura, pero hasta ese momento, ¿qué estaba haciendo Lin en ese momento acá, por ejemplo? Que además de esto, porque entiendo que Lin viajó mucho entre medio de la dictadura con unas becas de estudios, qué sé yo, pero no sé. Lo que pasa es que se quedó, digo. Claro, hay una mezcla en todo caso de artistas que estaban volviendo y de artistas que se quedaron. Pero es muy difícil entenderlo con la lógica de hoy, la manera en que están hechas estas acciones de arte. Porque, bueno, yo no sé si está en el público Maya Mora, pero bueno, hubiera sido ideal. Ella fue la productora. Claro, ¿no? Entonces, Maya Mora, yo tuve la suerte de entrevistarla hace 10 años más o menos, y me habló un poco de las bambalinas de la película. Entonces, claro, ella me contaba que a propósito de cómo la hicieron, era efectivamente Carlos Flores con, entiendo que Leo Cocking era otra persona, eran tres
personajes que tenían en ese momento una productora de publicidad y que les prestaban las cámaras los fines de semana con alguien que les ayudaba a filmar y filmaban en cintas usadas. Entonces, durante la semana más o menos pensaban las escenas y el fin de semana convocaban a la gente y nadie sabía muy bien qué estaba haciendo, solo Lin cachaba más o menos el relato global y filmaban, ¿no? Y todos sin un peso, o sea, nadie ganó un peso. Tengo entendido que Lin auspiciaba cuando había que pagar algo, no sé, un pequeño arriendo de un espacio, Traslado, sí. pero por ejemplo hay cosas filmadas en la parcela de Parra en Conchalí, hay cosas filmadas, bueno, en La Vega, y todo eso era parte de una movida de la que podría hablar mucho mejor Andrea que yo, que lo vivió, ¿no? Que era absolutamente gratuita, que era una época pre-Fondart, que era una época pre todo, ¿me entendés? Y que era el poder de convocatoria y de liderazgo contracultural que tenía Lin era muy grande, y no estaba basado en el beneficio personal, sino que estaba basado un poco en compartir una especie de vida cultural a pesar de todo, ¿no? Como en una parte dice, siempre se vive relativamente, ¿no? Y eso es tremendo, o sea, y cómo también al principio hablan de las maneras en que uno puede elegir ser libre dentro de todo esto. Y no te lo está diciendo hoy día, ¿me entendés? No te está haciendo un discurso retrospectivo, o sea, te lo está diciendo cuando no se vislumbra que se vaya a ir Pinochet. O sea, Lin se murió sin tener idea de si Pinochet iba a seguir 10 años más, ¿me entiendes? Antes del no. Entonces, a mí me parece que es muy tremenda la labor que hizo y me parece muy interesante que los archivos, que haya quedado en los archivos registrado esto, ¿no? Porque muchos discursos posteriores de repente tergiversan algunas cosas, pero hay materialidad que da cuenta de algunas cosas de esa época que todavía te hacen replantearte distintos relatos. Y ayudan también a ver, al menos esta y a Diva Tarzán, a ver las relaciones, y por eso pensaba harto en el contexto cultural, o la escena cultural, pero tan diversa igual, porque por ejemplo, no sé, sé que no es lo único que hizo con Carlos Flores, porque también entiendo que hicieron un registro de este aniversario de... Sí, también en algún momento entrevisté a Carlos Flores, me decía que eso se perdió, o sea que no, o por lo menos no ha aparecido todavía, pero que claro, él también, imagínate, iba gente muy distinta, en ese momento más joven, qué sé yo, se entusiasmaba con estas ideas de Lin, que a su vez no tenía límites, o sea, no se ponía límites, no decía, bueno, yo no soy cineasta, no sé, no, tenía una curiosidad infinita, embarcaba gente y en el proceso aprendía. Claro. Y a mí me parece que a pesar de que la película tenga estos vacíos, que tenga estos problemas técnicos, también el resultado es muy lineal, o sea, porque esos silencios y ese tipo de descalce en el sonido también me parecen muy interesantes en la manera como Lin entendía el arte de una manera no mimética, no representacional, sino que se notara el artificio y usar la precariedad a su favor, ¿no? Entonces, eso me parece muy interesante. De hecho, igual te quería preguntar algo así, o sea, quería ver la relación que fue muy diverso en sus expresiones artísticas, haciendo poesía, escribiendo crítica de arte en los 50, 60, haciendo cómics, haciendo ilustraciones, haciendo teatro, si no me equivoco también. Claro. Entonces, de hecho, esto tiene muchos momentos teatrales. Sí, ¿no? De hecho quería ver cómo, y bueno, la poesía, por supuesto, cómo ves esas relaciones, esta representación en las otras expresiones. La más clara puede ser Pompier, pero ¿qué más? No, o sea, hace poco
a raíz de este libro que está armando la fundación con parte del trabajo visual de Lin, estuve releyendo Roma la Loba, y hay diálogos de acá que podrían estar en Roma la Loba, hay diálogos de Roma la Loba, que es una novela cómic, para los que podrían estar en las novelas, y asimismo hay cosas que podrían estar en su poesía. Me parece a mí que lo más interesante de Lin es que no hacía una especie de carrera, digamos, de artista, de poeta. Su base de operaciones era la poesía, por así decirlo, donde obtuvo premios y más reconocimiento, pero él no hacía estas cosas. O sea, gente con la que he conversado, que lo conoció más, que de repente estaba en el día a día con él, decía, bueno, en un momento a las 10 de la mañana podía estar escribiendo un artículo para una revista o para un diario, a las 11 podía estar dibujando, a las 12 estar haciendo un poema, y todo al mismo tiempo, ¿entendés? Y eso me parece súper interesante y súper distinto a cómo hoy día de repente entendemos las artes, ¿no? Como de manera tan escindida y tan como de carrera, ¿no? Claro. Entonces, sí, o sea, es totalmente como parte de su obra. Y me parece que lo interesante de Lin es que nunca tomó por tonta a la gente, ¿eh? O sea, como que no fue demagógico en este sentido. Entonces, bueno, en este momento de repente no mucha gente me está escuchando, pero confío en que me van a escuchar. Yo creo que esa era un poco la idea. Y esto lo demuestra, o sea, que tengamos una sala llena y que nadie se haya parado y se haya ido en una película así de difícil. A mí me parece un triunfo absoluto de ese tipo de insistencia en algunas intuiciones, ¿no? que él tenía y en no ceder y en no bajar el nivel para tratar de congraciarse con un público ilusoriamente mayor. Claro. Sí, y además también pensaba antes en la convocatoria como de artistas jóvenes, que también eso me llama mucho la atención y quizás puedo hacer la relación forzosa porque estoy acá, pero Nemesio también tenía esa forma de relacionarse, o sea, esa convocatoria y también, y vuelvo a lo que estaba pasando en esos años en que se hace esta película, estas ganas de todos trabajar juntos y todos como por el contexto apañarse y quizás podrían haber sido así, porque también estaban, por ejemplo, en artistas plásticos estaban abriendo de nuevo galerías, por ejemplo, estaban llamando ya artistas para trabajar solos, pero esto, y no todos eran amigos además. No. Entonces... Creo que no. Entonces también eso y me hubo llama gente la que atención. enfrentó de manera muy distinta el contexto. Pero prefiero no tenemos ahí todavía. Pero me llama la atención y también la figura de Lin quizás como artista de muchas artes. También lo veo con una mirada también en lo que hizo, en lo que estudió, a dónde fue, a dónde miraba quizás. Me hace mucho pensar en otros artistas como Juan Downey, por ejemplo, muy esa mirada más cosmopolita quizás, y yo siento que eso se nota, o sea, lo vemos incluso esta referencia tan pop con Adiós a Tarzán, o sea, pensar que esta fue la excusa, o sea, eso lo dice, fue la excusa para hacer esto. Entonces pienso mucho que o eso me hacía pensar, hoy día lo conversaba con una compañera también de archivos, que Nemesio también tenía esa mirada, esa mirada artista cosmopolita, esa mirada hacia Nueva York, hacia otras artes, hacia... Me acuerdo de las ilustraciones del pájaro Dunga, de Humberto de Casanueva, no, sí, claro, yo no conozco tan en profundidad la biografía y la obra de Nemesio, pero tengo entendido que también se relacionó mucho con otros artistas. Sí, también en los nuevos medios, o sea, hacer el video estaba accesible en esa época. Buen actor, me pareció.
Sí. No sé cómo, Sí. cómo habrá sido las otras películas, que no, me Bueno. hubiera gustado ver el ciclo completo, pero... Sí. eh, Sí, no, buen actor. Ahí hemos... Gran papeles personaje. similares, pero buen actor. Sí, Ya. lo hemos visto. Este es el más curioso, yo creo que, Sí. que hemos visto. Sí. Y bueno, quería dar la palabra para ver si alguien quisiera hacer un comentario, alguna pregunta, y forzosamente a preguntarle a Andrea si es que quiere comentar algo. Por favor. Porque, ¿no? No, es que de verdad que creo que Andrea ha hablado todo bastante y ha dicho cosas muy asertivas con respecto a cómo se hizo, cómo se armó todo este cuento, lo de la Maya Mora, que creo que es súper Sí, pues. relevante, junto con Nancy Hielos. sí, Sí, también, que ella también, con respecto a la convocatoria, que llegaba gente los fines de semana, y que no se sabía quién llegaba y quién no llegaba, y qué se iba a hacer, es decir, creo que lo ha dicho bastante claro y nada, yo agradezco a Guillermina, me encanta que se vea, porque esto en realidad lo tenía yo guardado y no se ha visto mucho, entonces está bueno que vayan apareciendo, como dice Andrés, sorpresa. ¿De acuerdo? ¿Ah? Yo era la novia. No sabía, porque eso no tiene excelente, no crédito. se nota, ¿no? Claro. No, entonces yo no sé quién aparece. Ya. No, es que la verdad, nunca acordaba si ahí salía. Hacía mucho tiempo que no la veía, la verdad. Ya, Estaba sí. bien. Y lo del después de la boda es un homenaje atrás. Ah, ¿quién era? Sí, sí, claro. Con Carlos Osorio y Eugenio Morales. Sí. Ah, Roberto Parada, don Lorenzo Parada, Sí, sí, se parece, sí. pero no me atreví a preguntar. Sí, Ah, sí. sí. Es como una alusión a Neruda, ¿no? Claro. Que no habla nada. No habla. Que quería callar. Exacto. No le dejó hablar. Bueno, tenía muy buena relación. sí, de hecho, en esta yo pude identificar, por la época quizá, a muy pocas personas, porque en Adiós a Tarzán, como está cerradita el video, tiene todos los... Son como 3 minutos de crédito al principio. Yo sabía que tú salías ahí, pero no sabía que tú aparecías en esta, ni tampoco podía identificar a tantas personas. De hecho, Claro. alguien me dijo que era Hugo Marín el que percibieron. Irene Domínguez también ahí. Irene Domínguez está con el cielo, con el cielo celeste. Cielo. La Nancy Hielos. Sí. Sí, bueno, acá tengo un fragmento de esta conversación que tuve con Maya Mora. ¿Ya? Entonces me decía, a propósito del traje que le hicieron a Nemesio, Ah, el traje espacial. claro. Entonces, decía que para hacer el traje, Nemesio llamó a su mujer y le dijo, mídeme. Entonces lo midió y ella apuntaba al otro lado del teléfono como las medidas. Y hizo ese traje de Osnaburgo, era el material. Y entonces tiene una mezcla de pobreza con ingenio, dice. Sí. Y ahí, y el avión creo que lo hizo justamente a partir de una enciclopedia que tenía Nancy Hielos de aviación. Entonces ahí sacaron el modelo del Aviones de avión. guerra. No, es bien interesante. Sí. Creo que Maya Mora, ¿no? Bueno, no sé si el avión lo hizo, lo pintó. Sí me decía que la escena del principio está pintada en tiza por la Maya Mora, la que pisotean, Claro. está hecha en tiza así por la Maya Mora. No, o sea, es que claro, como si tú en la entrevista hicieron todo, po. O Sí. sea, digo... No, si era así. Era- era todo. Pero también pensaba en escenas de video, también lo conversaba con las otras investigadoras de este proyecto, que hay un videoarte también de los 80 de Gloria Camiroaga con
que filma Las yeguas del apocalipsis, que Ujú. se llama Casa Particular, Ujú. y también es la representación de la última cena. Y Ajá. es exactamente igual, también curiosa y rara, la escena de... De hecho me recordó mucho a esa, porque también hay una escena en que están cantando o no cantando, también... Es que el, Son el trauma católico chileno no era propio del himno, Claro. es una cuestión. Pero eso es bien interesante, cómo ese tipo de cosas se van apareciendo y claro, el humor de Allende para ser así iconoclasta con el asunto. Bueno, no sé si alguien quisiera hacer... Quiero comentar una cosa que me llama la atención, ya, la tercera que veo, pero esto es como un poco lo que tú has dicho, es la otra historia de este país que no se ha contado todavía y que llevamos 30, más de 30 años de democracia y sigue sin Bueno, contarse. el presidente dice que miremos al futuro, ¿no? Sí, pero A pesar de ser lector del himno. Entonces, es complicado este país. Sí, complicado. Era eso solo, si hay alguna perspectiva por ahí de que se cuente esta historia. Como la otra que vimos la última vez, también un hito histórico, la de queridos compañeros, que deberían... Bueno, es que esta es una manera de contarlo. O sea, esta manera de reunirse y de poner en circulación este material es una manera de complejizar los relatos. Y desde el arte me parece que esto contribuye a eso. Y solamente te iba a comentar eso, que es muy divertido porque uno ve que son estos mismos actores que habéis comentado, estos personajes, Claro. son los que cuentan esa otra historia. Claro. Que no son actores, ¿no? Que no son De actores, partida. ¿verdad? Claro. Y se nota que no son actores y eso es. Y lo que me alegra mucho de estar aquí es que estoy viendo a mucha gente joven que yo no sé si acababa de nacer o algo así cuando se fue. Bueno, partiendo por mí. ¿Sí? Como lo Qué maravilla, ¿no? Por lo menos algunos se van a enterar de lo que fue la otra historia. Sí. Bueno, esa ha sido una de las conversaciones, o hemos llegado quizás a ese mismo punto en las otras conversaciones, ya que la selección completa, casualidad y no casualidad por el tiempo en que se hicieron, no han sido vistas mucho, o no han sido vistas, no tuvieron estreno en Chile las películas, y estos son los espacios, y también lo tuvimos en la última conversación, estos son los espacios para poder Claro. darle vueltas, para Muy conversarlas, no van a tener reestrenos, No, entonces, por supuesto que no. entonces estos son los espacios para conversar sobre ella y también recalcar la importancia de los archivos, de hacerlos presentes Sí, claro. y bueno, al menos por mi parte preguntarte o cerrar con algún comentario sobre sé que el archivo de Enrique Lihn está en varias partes, el Instituto Getty es Sí. uno en Estados Unidos. ¿Tú has podido hacer consultas allá o cómo? A distancia nomás. A distancia. Por desgracia todavía, pero en algún momento debería ir. Pero sí, el archivo, hemos estado viendo con Andrea los distintos lugares donde han ido quedando cosas. La mayor parte está ahí, está bien resguardada, Sí, me pero imagino. poco disponible, ¿no? Sí. O sea, es complicado. Sería interesante que algún gobierno tratara de repatriarlo como lo hicieron con Gabriela, ¿no? Que ya vemos todo lo que puede hacer un archivo. O sea, en el caso de Mistral ha cambiado completamente la lectura, se ha revitalizado mucho a partir de complejizar un poco miradas que de repente son conducidas desde el poder y por suerte el himno no ha pasado por eso. O sea, bueno, hay distintas complejidades, pero no está en un billete todavía, entonces es más fácil Sí. eludir. Oye, aquí hay una señora que es testigo de las filmaciones, es hermana del cura además. Me encanta cómo Excelente. aparece. Quería agradecer, Hermana de la hermana. porque yo asistí muchas veces a la grabación esos días sábados, ¿ya? Que eran bastante clandestinas y bastante tanto. Lo que tú dijiste, la Lin tenía en la cabeza lo que iba a pasar. Yo era espectadora y
Y estoy muy contenta de haber podido ver la película, porque siempre me quedo con la duda. Me quedé con la duda, ¿qué habrá salido de esto? Y salió lo que yo imaginaba. Qué bueno. Así que se lo agradezco un montón. Y yo creo que mi hermano va a estar muy contento, que está vivo todavía. Me encantaría conocerlo. Me encantaría hablar con él. Está en una residencia, pero está lúcido. Ya, qué bueno. Así que si queremos te puedo hacer el contacto. ¿Quién es tu hermano? Es Felipe Allende, el que hace de cura. Él fue seminarista. Claro, sí. Sabe latín, hacía clase de latín. Había en la escuela de ingeniería, en el instituto de Sí, estudio pues. humanístico, donde trabajaba con él, Exacto. y eran bastante amigos. Entonces, claro, él hacía latín y griego, pero él hizo una champonada. No, es buenísimo. Gozaba, fue muy Se roba la película, realmente. Muy bueno, muy Felicítale bueno. de nuestra parte. Sí, sí, muchas felicitaciones. Va a estar muy contento. No, qué gusto. Muchas gracias. Mamá, ¿tú te acuerdas de...? Que hacía tantas cosas él que... Sí. pero- Sí, porque ahora a veces que... hay anécdota o a veces hay algo detrás. Sí, ahora que estabas leyendo lo que te contaba Maya Mora del traje, miré a Patricia y Patricia fue como, uy, no, no me acuerdo, con cara de... ¿Cómo le mediste? También? Sí, la medida. No me acuerdo. No, Es que pasaban tantas cosas. sí, eso debe haber sido una llamada solamente, probablemente, y ahí. Qué divertido. Bueno, no sé si alguien quisiera hacer otra pregunta o comentario o conversamos. Si me permites, Sí, por supuesto. primero que nada agradecer. Soy vecino de aquí, Ah, qué bueno. de la casa al frente, Ya. la de toda la esquina. No vivo, pero voy a vivir. Luego, vengo de la Patagonia de Chile. Y me parece interesantísimo lo que están haciendo. Lamentablemente, esta es la última sesión, pero voy a seguir en las próximas. Tuve la oportunidad de conocer a Enrique Lin en una situación bastante especial también, caótica, y tuvimos que salir a mercar. Así Con eso también. les digo todo. Y a Nemesio también. Y en una conversación cuando hacía ese programa de televisión Ojos por el Arco, no sé si no recuerdo más de alguno. De eso sí me acuerdo. De eso sí me acuerdo. Toda la primera fila. Esta es la primera fila. Y teníamos inquietudes, debo decirlo francamente, políticas, intelectuales y artísticas, donde ahí nos uníamos en la parte musical, yo soy pianista. Y dentro de todo eso, estimularlos a que, lo que decías tú muy bien, estos son medios que tenemos que aprovechar y tenemos que difundirlos mucho más. Es una oportunidad de ver, como dijiste tú recién, gente joven, y algunos que estamos por allá, como dijo la canción Egonía hoy, adultos mayores con serias perspectivas de seguir viviendo. Así es la última calificación, ¿cierto? Entonces, lo interesante de todo esto es crear este espacio, darle vida y comprometernos. Yo, de todas maneras, ofrezco mis gentiles voluntades, como se dice, para poder seguirnos encontrando. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti por tu comentario. Antes de cerrar, bueno, de nuevo quería agradecerles a todos, especialmente a Andrés, por acompañarnos hoy día para hacer estas relaciones. Aprendí yo personalmente mucho más de lo que sabía, así que y estas relaciones con los artistas, pero también principalmente para nosotros y por lo que nos convoca en este proyecto son los archivos y dar luz, y también cuánto podemos también aprender de historia de la cultura, historia de Chile, historia de arte chileno con los archivos y bueno, idealmente ojalá salgan más archivos de LIN, este proyecto que están haciendo como
de publicar este libro de Sí. ilustraciones. Ahí yo estoy ayudando nomás. Ahí, Pero ahora se viene. Sí. No, por Lin Sí. es el segundo libro. ahí Sandra es la que tiene la palabra. Sí, Se viene para que se preparen. sí. Ahí vamos a Y- hacer las- Pero, no, pero, o sea, la artífice y la que posibilita todo esto también es Andrea. Y me da mucho gusto que tenga tan buena disposición a ir compartiendo Sí. toda esta historia. Así que, Sí, así que muchas gracias a todas, a todos, y les dejo invitados con sorpresa. Vamos a anunciar el próximo y realmente último visionado de este ciclo de Nemesio en mayo. Va a ser en mayo, no va a ser acá, lo queremos hacer en un espacio más grande, y también sorpresa la película porque no la hemos visto. Así que va a ser una sorpresa. También tiene otra. Sí, Más loco. más loca. Sí, una octava película que vamos a ver en otro espacio, en un espacio más grande, como les digo, y también tiene una sorpresa la misma película. Así que a todos les pido que nos sigan en Instagram principalmente, y a quienes se han inscrito en el formulario que hacemos para llevar registro nomás, les vamos a enviar a todos el correo para que sepan cuándo va a ser y todo. Así que Yo quiero decir algo. Hay un canal de YouTube de Fundación Nemesio Antunes donde pueden revivir todas las conversaciones que hemos estado grabando. sí. Ahí pueden verse también. Porque Se pueden ver. no, gracias. Sí, solo las conversaciones. Hasta ahora tenemos hasta la quinta o cuarta. Sí. No recuerdo bien. Y ahora pronto vamos a subir hasta esta. Lo vamos a estar promocionando también para que lo puedan revisitar a quienes no pudieron ver la película, pero no se pierdan la conversación, que todas personalmente pienso que han estado súper interesantes con usted y con quien nos han acompañado y nos acompaña. Así que eso, los dejo invitados. En mayo les vamos a ir informando, y bueno, en nuestras redes, en YouTube, todo van a encontrar la información. Así que eso, muchas gracias. Pueden quedarse un rato más, compartimos un vino, hombre, música. Voy a ponerle el pro de este.